Bien. Entonces, vamos a dar inicio con el tema de hoy respecto a la unidad 2, que es contaminación ambiental. Ya vimos la clase anterior, la contaminación del aire, y esta clase vamos a ver sobre la contaminación del suelo. Ya, entonces, la contaminación del suelo es una alteración en él por la presencia de sustancias químicas que son producidas por el hombre. Es decir, se da por la degradación o la destrucción de la superficie del suelo como resultado de una acción directa o indirecta de las personas en él. Ya, entonces, la contaminación del suelo provoca una reacción en cadena, altera la biodiversidad del suelo, reduce su materia orgánica y también afecta su capacidad de actuar como un filtro natural. Entonces, esto puede provocar que si hay abajo del suelo agua subterránea, esta también se contamine. Ya, entonces, entre los principales contaminantes del suelo que podemos encontrar están los metales pesados como el cadmio, plomo, mercurio, que son parte de algunos productos que usamos diariamente. También los contaminantes orgánicos e inorgánicos se pueden encontrar en los pesticidas, fertilizantes, etcétera, y también los contaminantes emergentes que se encuentran en los productos farmacéuticos o los destinados a cuidado personal. Ya. Entonces, como vemos, la contaminación del suelo puede ser devastadora para el medio ambiente y tiene consecuencias para todas las formas de vida que existen. Por ejemplo, las prácticas agrícolas insostenibles reducen la materia orgánica del suelo y pueden facilitar la transferencia de estos contaminantes en la cadena alimenticia. Entonces, por ejemplo, un suelo contaminado puede liberar estos contaminantes al agua subterránea y las plantas que se nutren de esta agua mediante sus raíces acumulan estos contaminantes en sus tejidos y estos van a pasar a los animales que consumen estas plantas, por ejemplo. Y también pasan a los seres humanos por medio tanto de estas plantas que también nosotros las que consumimos o los animales que se alimentaron de estas plantas contaminadas. Em, entonces, como vemos, la contaminación a un cierto recurso también afecta a otros. Y esto puede provocar que tengamos una alta mortalidad o morbilidad, que son las enfermedades que se pueden dar desde agudas, como intoxicaciones, diarreas, vómitos, etcétera, y hasta llegar a enfermarnos crónicamente, como lo es el cáncer. Ya, entonces vamos a ver los tipos de contaminación del suelo. Tenemos primero que se puede dar una contaminación natural y esto se da por la acumulación, por ejemplo, de los metales que se encuentran en las rocas. Y esto se puede dar en las erupciones volcánicas, como vimos igual en la contaminación del aire. Una erupción volcánica contamina naturalmente el aire y también puede hacerlo con el suelo, porque ahí en la ceniza, las rocas, la lava salen grandes cantidades de metales. Entonces, estos al concentrarse altamente pueden contaminar el suelo. También tenemos la contaminación antrópica, que es toda la que sea derivada de las actividades humanas, por ejemplo, con nuestros autos, la emisión de los gases del smog. Igual mediante la lluvia puede hacer que estos contaminantes bajen y contaminen el suelo por la acumulación que se va dando. Igual en los procesos industriales. También tenemos la contaminación por sustancias químicas, que es igual otro tipo de contaminación antrópica, que es, por ejemplo, por el uso de los fertilizantes, pesticidas, como les comenté. Al colocarlo en las plantas también cae al suelo y se va acumulando y contaminándolo.
También tenemos una contaminación por la eliminación de residuos. Entonces, esto se da cuando se lleva a cabo una acumulación de residuos en un lugar determinado y lo acumula directamente por su degradación, la exposición al ambiente y se produce la lixiviación que contamina el suelo. Entonces, como les he mencionado en otras clases, nosotros al llevar la basura al relleno sanitario, al vertedero de basura y al estar toda mezclada, se compacta y se empieza a podrir, pero lo hace más lentamente que si nosotros lo separáramos, ¿ya? Entonces, como vimos, esto contamina el aire con los gases que salen, el mal olor, pero también puede contaminar el suelo por los lixiviados. Los lixiviados son ese líquido que sale cuando vemos que los residuos orgánicos, es decir, los restos de comida, se van pudriendo. Entonces, eh, estos, al encontrarse en gran cantidad, igual contaminan el suelo. Por eso es que en los rellenos, en los vertaderos, tienen que hacer piscinas de lixiviados, que es a donde dirigen que se vayan estos residuos, y estos tienen que ser tratados para después ser dispuestos adecuadamente. Entonces, como les mencionaba, al nosotros separar la basura, vamos a hacer que vaya menos cantidad de basura y por lo tanto que esta contaminación también disminuya. También tenemos la contaminación por infiltración. Esta se desarrolla cuando el agua de superficie es filtrada por el suelo y produce un efecto que depende directamente de la cantidad de agua y del el tipo de suelo. Ya, entonces es cómo se va introduciendo en las diferentes capas de suelo el agua y puede ir llevando esta contaminación a capas más profundas, que igual es parecido a la contaminación por superficies de escorrentía. Por ejemplo, igual aquí cuando usamos los fertilizantes plaguicidas, los colocamos a las plantas, pero este no queda solo en la planta, se sale al aire y también cae al suelo. Entonces, cuando ya ponemos que pase el agua de riego, esta la puede ir arrastrando durante todo su trayecto en el terreno y también cuando ya sale del trayecto, ¿no? Entonces va llevando estos contaminantes durante todo, durante incluso partes donde tal vez no está contaminado, ¿ya? Y también tenemos la contaminación por instalaciones industriales o comerciales abandonadas, que también son los terrenos baldíos, etcétera. Entonces, cuando hay una industria abandonada, nosotros sabemos que ahí están diferentes tipos de residuos peligrosos que quedaron. Entonces, como hemos visto, a pesar de que la mayoría de estos residuos plásticos, etcétera, se van degradando muy lentamente, si lo hacen, entonces van contaminando el suelo. Por ejemplo, un tacho metálico tiene adentro algún químico peligroso, este se va degradando, es decir, por la corrosión se pueden ir abriendo huecos y, por ejemplo, va saliendo el contaminante y se va infiltrando en el suelo y contamina el mismo. Ya. Entonces, ¿cuáles son las causas de la contaminación del suelo? Primero tenemos la deforestación y esta también da paso a una erosión del suelo. Entonces, conocemos que la mayor parte de la deforestación es provocada por el hombre y esto contribuye a la contaminación de la tierra porque hace que se quede sin vegetación y lo que esto provoca es que el suelo se erosione y se quede seco y estéril. Es decir, que después en este suelo ya no vamos a poder cultivar nada porque no va a crecer. ¿Ya? En la agricultura, si bien es cierto que se han generado los pesticidas, fertilizantes, etcétera, para evitar plagas y que el agricultor no pierda sus cultivos, etcétera, esto está trayendo igual consecuencias graves porque todos conocemos que la concentración de estos contaminantes en los productos nos causa a nosotros envenenamiento que se puede ir acumulando
y, por ejemplo, provocarnos cáncer de estómago, etcétera. ¿Ya? Igual a las personas que utilizan estos químicos y no se protegen, también les da afecciones a su salud y también pueden ser una de ellas el cáncer. ¿Ya? También otra causa son las actividades de minería. Eh, para realizar la minería se tiene que excavar, hacer hoyos y esto provoca derrumbes, haciendo que se pierda el suelo, la vegetación que estaba ahí y también los procesos que realizan para obtener los minerales contaminan altamente el suelo y el agua. ¿Ya? También la industrialización es porque debido a la cantidad de personas que hay una mayor demanda de alimentos, lo que provoca que en la industria se generen más productos. Entonces esto va a provocar que se generen más residuos. Y como les mencionaba, al nosotros consumir muchos productos que generan muchos residuos, provocamos más basura. Entonces llegamos igual al punto anterior, al nosotros reciclar o primero evitar consumir tantas cosas que generan residuos. Vamos a ayudar a que llegue menos basura a los vertederos y que este ya no contamine tanto el aire, el suelo y también el agua, pero eso lo veremos después. Ya. También otra causa de contaminación es la construcción. Al igual que en la alimentación, al haber más demanda por la cantidad de gente, también hay más demanda para vivienda. Entonces, los residuos de construcción igual contaminan el suelo con escombros, plásticos, madera, etcétera. Y nosotros al disponerlos en cualquier lugar, como es lo que se hace normalmente, están las personas acostumbradas a ver un terreno vacío y ahí botar todos los escombros. Entonces estamos igual contaminando el suelo, no se va a poder utilizar para sembrar árboles, plantas ornamentales o plantas para nosotros poder consumir. Ya, por ejemplo, aquí en Riobamba se ha tomado un poco la iniciativa. El municipio tiene tres escombreras que nosotros, si tenemos este tipo de residuos de construcción, podemos ir a depositarlos ahí, ¿ya? Entonces, hay que ir tomando acciones, ¿no? Si nosotros ya conocemos esta información, podemos ir a hacer la disposición final de estos tipos de residuos ahí y evitar contaminar. También, por ejemplo, aquí en los ecotechos no ponerlos ahí porque después el carro se daña, etcétera. ¿Ya? También los desechos nucleares son una causa de contaminación del suelo en los lugares donde tienen, por ejemplo, energía nuclear. Estos materiales son altamente radioactivos, lo que es altamente perjudicial para las personas. ¿Ya? Y también el tratamiento de drenajes, cuando ya se tratan las aguas, lo que queda son residuos sólidos y estos suelen ser dispuestos en los vertederos de basura. Y también esto va a aportar a la contaminación del ambiente. Ya. Entonces, como vemos, la contaminación del suelo no se puede subestimar. Es algo que afecta a todos los ámbitos, tanto a los alimentos, al agua, al suelo, al aire, a nuestra salud y a todos los organismos que dependen de este recurso. Por ejemplo, como decíamos, las plantas mediante sus raíces se nutren del agua y el suelo y si está contaminado, esa contaminación nos va a llegar a nosotros. Entonces, al momento se conoce que, bueno, la contaminación del suelo es invisible em, y se conoce que hay un tercio de suelos que están moderadamente o muy degradados debido a la erosión. Y esto provoca que haya pérdida de carbono orgánico, que haya acidificación, salinización, compactación. Y tenemos aquí un dato interesante que nos dice que se necesita aproximadamente 1000 años para formar un centímetro de capa arable superficial. Entonces, esto significa que durante toda nuestra vida nosotros no vamos a poder generar más suelo. Ya, entonces tenemos que pensar en que este es un recurso que
al momento en el que estamos ahorita con la contaminación que tiene, ya no se podría considerar renovable y debemos pensar en qué es lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras para que ellos puedan subsistir. Entonces, como vimos, también se afecta la capacidad de filtrado del suelo, el que es un filtro natural que igual hace que los contaminantes vayan quedando en las capas superficiales y las capas más internas, que es de donde las raíces se nutren, no estén contaminadas. Pero esto también está siendo afectado, ¿ya? Entonces, como vemos, a esto afecta a la seguridad alimentaria de todos. Las malas prácticas agrícolas e insostenibles también están provocando que este recurso se degrade y aumente el riesgo de los contaminantes que se liberan al medio ambiente. Ya. Como vemos, igual esto es un riesgo a nuestra propia salud. Y aquí nos dice, por ejemplo, con una población mundial que se proyecta supere los 9.000 millones en 2050, nuestra seguridad alimentaria actual y futura dependerá de nuestra capacidad para aumentar los rendimientos y la calidad de alimentos utilizando los suelos que tenemos disponibles en la actualidad. Entonces, la contaminación que se dé este momento va a afectar gravemente para todas las generaciones futuras. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la contaminación del suelo? Como consecuencias tenemos que se pierde flora y la variedad que hay. Vamos a tener más dificultades en la agricultura porque al momento ya tienen dificultades, las plantas ya no crecen como antes, etcétera. También vamos a perder fauna. Hay un deterioro del paisaje y un empobrecimiento global del ecosistema. Entonces, el suelo también tiene una serie de efectos adversos, entre los cuales están, como les mencioné, la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, principalmente debido a los agroquímicos que se filtran en el suelo y llegan a estas aguas. Sí, igual aparte de que las plantas se alimentan de estas aguas, debemos recordar que nosotros también el agua potable que tenemos, etcétera, es tomada de ríos, lagos, lagunas, agua subterránea, etcétera. Y estas sí pasan por un proceso de potabilización, pero lo que se hace en este proceso, ya vamos a ver igual en la contaminación del agua, lo único que hace es quitarle sedimentos, eh, residuos grandes, etcétera, y microorganismos. Ya, entonces el proceso que se da no quita, por ejemplo, los metales pesados que pueden haber ahí. Ya. También la salud de los humanos, la exposición continua a los suelos contaminados nos afecta en nuestra salud y nos puede provocar enfermedades agudas, crónicas, daños congénitos. También, como vimos, la presencia de metales puede provocar inhibición de la división celular, del crecimiento, fotosíntesis y alteración de la permeabilidad de la membrana celular en las plantas, lo que provoca un efecto en su crecimiento. También esta contaminación, como mencionamos, disminuye la fertilidad del suelo y lo que provoca cambios en la estructura de él. Y el polvo tóxico que sale de emisiones gaseosas tóxicas y de desechos que contaminan el medio ambiente suponen graves efectos en la salud de nosotros. Ya. Entonces, ¿cómo se puede prevenir la contaminación del suelo? Como mencionábamos desde la primera clase, una educación ambiental nos va a ayudar a desarrollar criterios para tomar decisiones y actuar frente a la realidad que tenemos, ¿ya? Entonces, con esto podemos realizar una prevención y concienciación. Podemos exigir que se prohíban prácticas destructivas o dañinas para el suelo, ser eficientes en los procesos de reciclaje que realizamos,
mejorar en los procesos de depuración de aguas, en el uso de energías renovables, la clasificación correcta de los residuos, ayudar a prevenir la deforestación, fomentar, incentivar que se produzca y nosotros también consumir productos orgánicos o ecológicos, la utilización de coches eléctricos. Entonces, nosotros también podemos ayudar acorde a la realidad de nuestro entorno y a nuestra realidad personal. Por ejemplo, este tema de los coches eléctricos aquí en Ecuador casi no hay. Últimamente se ve que ya están saliendo, pero igual son caros, etcétera. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ayudar con nuestro coche? Manteniéndole siempre bien, revisar el consumo de gasolina, los cambios de aceite con la revisión técnica vehicular, igual ver cómo están las emisiones, porque así nosotros podemos aportar viendo que no se contamine tanto. Igual, si nos dedicamos a la agricultura o de los productos que consumimos, tratar de ver que sean productos que no tengan muchos pesticidas o que no los tengan en su totalidad con las prácticas de reciclaje como habíamos mencionado. Entonces son, como les dije, pequeños pasos que podemos ir dando para ayudar a evitar que la contaminación siga creciendo. Entonces, las soluciones para la contaminación del suelo son, como mencionamos, la educación y la gestión. De la prevención es algo que va a ayudar mucho. También hay, cuando un suelo ya está contaminado, hay un proceso que se llama biorremediación de suelos, en el que se utilizan bacterias, plantas, otros organismos que ayudan a remediar este suelo. También, como decíamos, el reciclaje, la depuración de desechos, la promoción de energías renovables van a ayudar a que estos residuos disminuyan en el suelo también. Entonces, frenar la contaminación del suelo depende de todos nosotros. Y por ello también, como les he dicho antes, es necesario que exijamos que existan políticas que limiten el nivel de contaminación que las empresas e industrias pueden ejercer sobre todos los recursos, en este caso que estamos hablando del suelo igual. Si es que los políticos nos ofrecen, porque últimamente igual los políticos em, están tomando este tema ambiental para ofrecer cosas en campaña, pero o sea, que no queden ofrecimientos, que al menos poco a poco se vaya haciendo algo para conservar nuestro ambiente. Y entonces, respecto a esto, como les comentaba, igual en calidad del aire, hay la legislación ecuatoriana tiene sus establecidos los límites máximos permisibles, por ejemplo, que una industria que tiene horno, etcétera, tiene que cumplir para sus emisiones a la atmósfera. Entonces, igual, dependiendo del tipo de industria, de los residuos que generan, también tienen que hacer sus monitoreos para ver cómo está el suelo en el lugar donde trabajan, si por ahí disponen sus residuos momentáneamente, etcétera. La legislación también nos indica cómo debe ser un suelo para que esté bien, para que pueda ser cultivado, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se ha ido haciendo poco a poco. En cuanto a la parte política, a la parte ambiental en el país. Ya, entonces no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta antes de ponerles el video que les voy a enseñar respecto a este tema. Si no hay dudas o preguntas, vamos a ver el video que les va a hablar de lo que yo ya les he mencionado y es para que reflexionemos acerca de la contaminación del suelo. Por favor, pongan atención porque les voy a preguntar.
La contaminación de los suelos está contaminando nuestro futuro. Quiero empezar con esta pequeña frase, la cual propone la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. En la actualidad, vemos cómo la demanda demográfica en la ciudad del Cusco ha crecido, así como ha crecido la contaminación de los suelos. Este es un punto crítico y preocupante, no solo para la gestión ambiental ni las autoridades, sino para toda la ciudadanía, debido a que estábamos acabando con uno de los recursos más importantes que nos ofrece la tierra. Estamos causando el daño a nuestra salud, al deterioro del ecosistema y por ende no contribuyendo al cuidado del medio ambiente. El suelo nos ofrece diversos factores que no estamos cuidando hoy en día, como lo que es la producción de alimentos. Nos ayuda a mitigar y adaptarnos al cambio climático, filtrar el agua, mejorar la resiliencia ante inundaciones y sequías, y diversos factores que hoy en día vemos como problemas e impactos ambientales en nuestra ciudad del Cusco. Sin embargo, una amenaza invisible está poniendo en peligro los suelos y todo lo que nos están ofreciendo, ya que hoy en día 1/3 de nuestros suelos están muy degradados debido a la erosión, la pérdida de carbono orgánico, salinización, compactación, acidificación y la contaminación química. Para ello, se necesitan 1000 años aproximadamente para formar tan solo 1 centímetro de capa superficial de tierra, lo cual ni con el transcurso de nuestra vida alcanzaría para producir más suelo. El suelo que hoy en día vemos es todo lo que aún tenemos disponible y debemos buscar las medidas como ciudadanos para contribuir a que este problema no continúe, ya que el problema que más se está afectando es esta contaminación. La tasa actual de degradación del suelo amenaza la capacidad de las degradaciones futuras. En ese sentido, nosotros, si continuamos con este problema, ya no dejaremos nada para satisfacer las necesidades básicas de nuestras generaciones. Seamos conscientes de que nosotros somos el cambio y empecemos ya. Huaycay Panaykuna, la basura que tiras no habla, pero dice mucho de ti. ¿Qué es la contaminación del suelo? La contaminación del suelo consiste en la degradación dada en la calidad de la superficie terrestre. Es reconocido como contaminación del suelo cuando las sustancias engloban desechos sólidos, líquidos o gaseosos dentro de la superficie terrestre de cualquier lugar. El principal causante de la contaminación del suelo son las sustancias químicas. Así que no arruinemos la tierra, que es difícil encontrar un buen planeta. La contaminación del suelo es una degradación de calidad del suelo asociada a la presencia de sustancias químicas. Se define como el aumento de la concentración de los compuestos químicos de origen antropogénico que provoca cambios perjudiciales y reduce su empleo potencial por parte de la actividad humana como por la naturaleza. El suelo generalmente se contamina de diversas formas. Entre las más comunes vendrían a ser la minería, que tras la extracción selectiva del mineral, vierten los desechos al suelo, y este suelo pierde las propiedades fértiles o cultivables. Otra contaminación frecuente viene a ser los rellenos sanitarios o pozos ciegos o alcantarillado, que al ser aguas negras o servidas con diferentes índices de sulfatos, fosfatos, llegan a terminar siendo contaminantes perjudiciales para el suelo. Otro sector que llega a contaminar el suelo viene a ser la agricultura, tras el uso excesivo de pesticidas, debido a que el uso prolongado y constante de ellos hace que el suelo se acidifique y pierda sus propiedades en un gran porcentaje de cultivables. La causa más frecuente de contaminación de suelos a nivel de ciudades viene a ser la basura y los desperdicios, ya que con las lluvias estos causan lixiviados y generan pérdida potencial de los suelos a través de la infiltración de ellos mismos. El recurso del suelo es limitado, no renovable. Esto significa que su degradación y pérdida no será recuperable más adelante. Es por eso que debería ser prioridad en el mundo y a todas las personas
prevenir la contaminación de suelos. Esta contaminación no solo afecta a la comida que ingerimos, el agua que bebemos, el aire que respiramos, sino también afecta a la salud de nuestros ecosistemas, nuestra flora y fauna, así produciendo una reacción en cadena. La contaminación es realmente devastadora para el medio ambiente y trae consecuencias para todas las formas de vida en nuestro planeta. Las personas, al estar en contacto a esta contaminación, quedan expuestas a elementos muy peligrosos, como el arsénico, el plomo y el cadmio. Productos químicos orgánicos, como bifenilos policlorados y los hidrocarburos aromáticos policíclicos, o incluso los productos farmacéuticos, que entre todos ellos plantean graves riesgos para la salud humana. Los contaminantes en el suelo, en las aguas subterráneas y en la cadena alimentaria pueden causar diversas enfermedades y una mortalidad en la población, desde efectos agudos como intoxicaciones o diarrea, hasta los más crónicos como el cáncer. Y es decepcionante que recién en un estado extremo nos demos cuenta que somos los responsables de la mayor parte de contaminación de suelos. Nunca olvidemos que un suelo sano es clave para nuestra seguridad alimentaria, para el cuidado de nuestros ecosistemas y sobre todo para un futuro sostenible. Es ahora el momento de hacer un cambio. Si no es hoy, ¿cuándo? Seamos conscientes que nuestra ausencia ha mejorado notablemente la contaminación del suelo por el simple hecho de que una pandemia nos ha detenido en casa en los primeros meses. Ya no hemos salido a las calles ni al medio natural a contaminarlo más. Ya no hemos salido a tirar una botella, un plástico, un papel higiénico o la colilla del cigarro, entre otros. De esta manera hemos contribuido, pero no es posible que nuestra ausencia sea la única forma de tener tal polución. En ese sentido, hay muchas formas en las cuales nosotros nos podemos poner a pensar, como lo que es la educación y la conciencia ambiental, que cada uno de nosotros, como ciudadanos, como cusqueños, debemos aprenderlo y debemos empezar ya, porque este problema no puede continuar. Estamos a tiempo de cambiar. Las consecuencias de un suelo contaminado es la pérdida del terreno, lo cual trae una serie de efectos negativos, que va desde su desvalorización hasta la imposibilidad del uso para construir, cultivar o albergar algún ecosistema sano. La promoción de las energías renovables y desechos a nivel industrial y doméstico, o el fomento de la agricultura ecológica, ayudaría a mantener los suelos libres de polución. Y para poder transformar positivamente la relación entre la sociedad y el suelo, debemos entender que todo está relacionado con todo, que a un estímulo le corresponde una reacción. Saber que la naturaleza es más sabia, que la naturaleza no inventó los pesticidas, los agroquímicos, el monocultivo, sencillamente porque no es sostenible. Entender que el suelo nos da recursos, pero estos son limitados. Pero sobre todo saber que todo va a parar en alguna parte. Abrir los ojos y darnos cuenta, no hay un afuera, no existe la posibilidad de sacar la basura, porque la naturaleza lo es todo. Solo nos queda seguir con las buenas prácticas, como un adecuado reciclaje de basura y depuración de desechos. Además, debemos exigir políticas públicas, con proyectos, planes, metas y evaluaciones de la calidad ambiental de los suelos, y hay que hacerlo lo más rápido posible, porque solo nos queda medio ambiente. Ya, entonces, como vemos en el video, nos habla mucho de lo que hoy les he dado en clases. Entonces, ¿quién quiere decirme cuáles serían nuestras acciones para poder ayudar a que ya no se siga contaminando el suelo? A ver. mm,
Rocío Peña. Buenos días, profe. Buenos días. Bueno, de acuerdo al video, hablaba el Cusco, según estaba Ujú. escuchando, sobre la contaminación. Creo que todos somos responsables, todos los seres humanos, en esto de la contaminación para evitar. Debemos, bueno, empezar por nosotros, separando la basura, tratando de, bueno, en este caso hay demasiada contaminación, no sé de qué depende porque uno se va a comprar y es demasiada funda, es muchísimo. Y lo peor que eso termina en los botaderos y ahí contamina. Entonces, bueno, empezando por ahí deberíamos irnos concientizando poco a poco, eh, llevar nuestro, nuestro bolso para las compras. Pero bueno, nos falta bastante concientizarnos. Y también dice que, por ejemplo, si seguimos en esta contaminación, creo que ya nos queda medio planeta para el resto de generación. Entonces, todo está contaminado, generan esto de, para los productos hay mucho químico, porque si no, ya no produce. Entonces, todo eso nos está afectando, pues bueno, y seguir colaborando todos nosotros con lo poco o mucho que podamos hacer. Eso, profe. Ya, muchas gracias, muy bien. Jofre Amancha. Dígame, Licen. Ya, lo mismo, dígame cuál sería sus acciones, el mensaje para ya no contaminar tanto el suelo. Como estaba viendo en el video que había mucha contaminación, sí, que la basura sería ¿cómo le digo? No seguir haciendo eso, sería, digamos, juntar la basura donde se debe, y, digamos así, en los bosques o, digamos, cuando vayamos de viaje así en las vías donde no es de botar basura, no botar, así tratar de no hacer eso, Luis. Ya, muchas gracias. Bueno, como nos dijeron en el video, hay un dato que es bien relevante, que es que durante el COVID, que estuvimos encerrados bastante tiempo por la pandemia, es cuando se empezó a ver cómo la naturaleza mismo se empezaba, digámoslo así, a sanar de todo lo que nosotros le hacemos. Los animales igual empezaban a salir, se sentían libres, etcétera. Entonces, esto es algo para reflexionar, o sea, nosotros cómo estamos contaminando y dañando nuestro ambiente, que la naturaleza le hizo tanto bien ese tiempo que nosotros no pudimos salir a hacer nada. Entonces, eso sí nos debe crear una conciencia de qué es lo que estamos haciendo. Como hemos dicho y como dijo Rocío, con nuestras pequeñas acciones podemos ir tomando la batuta, ir dando el ejemplo de lo que podemos ir ayudando para que nuestro ambiente no se contamine porque nosotros mismos somos los perjudicados, ¿ya? Y también siempre tener en cuenta que la contaminación de un recurso también va a provocar la contaminación de otro. Como vemos hasta el momento, la contaminación del aire también puede ayudar a que se provoque esta contaminación del suelo. Y en la siguiente clase vamos a hablar igual sobre la contaminación del agua y vamos a ver que igual está ligada, como ya hemos visto hoy un poco en en la contaminación del suelo que puede contaminar aguas superficiales o subterráneas. ¿Ya? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, em, quedaríamos hasta ahí y nos vemos la siguiente clase. ¿Sí? Gracias, Entonces, sí, licenciada. Ya, ya, si no hay profe, ninguna gracias. pregunta, hasta la siguiente semana.